No sé si se escucha, pero me parece que tengo un problema con la conexión y no me abren bien las pantallas compartidas. Se escucha bien, pero cuando comparte la pantalla se ven como cuadros negros. O no sé si es solo a mí. Sí, se ve Sí. como cuadros Sí, negros y un profe, fondo de se ven pantalla como de una cuadros. especie de iglesia. Ya. A ver, voy a intentar de nuevo compartir la pantalla a ver si lo logro. Si no, vamos a ver qué solución podemos darle. Ya, ahí, al parecer, siempre que comparto pantalla se ven unos cuadros negros, pero al menos se ve las diapositivas. Es que hay un cuadro negro a mitad de la diapositiva. Justo en medio. Justo al medio, en serio. Uf. Ya eso no me había pasado antes, así que Pero tiene algunas cosas abiertas porque pareciera que usted moviera esos cuadros negros. sí, Como... es que es las mismas cosas del Zoom. Ya voy a ver cómo lo puedo solucionar. Solo pido un poquitito de paciencia. Ahora se ve, sigue ese cuadro negro al medio. Uno al medio, pero más chiquitito. Ahora se ve un poco mejor igual porque hay como Ahora está cuadros bien. negros, pero a los lados. Y ahora se achicaron, como que ya no tapan la diapo. Ahora hay una franja en la línea, en la parte superior y en la esquina derecha inferior hay un cuadradito negro. Ah, ya. Sí, eso casi siempre se ve porque no sé por qué se comparte siempre eso, pero al menos la diapo se ve. Sí, la diapo se ve bien. Ya. Bueno, en realidad lo que yo les quería comentar en esta clase es que, como les decía también el profesor Spichiger en la clase anterior, en el laboratorio uno trabaja muchas veces con soluciones stock, o él le llamaba también soluciones madre, ¿ya? Que son soluciones que uno prepara en el laboratorio con una concentración conocida, generalmente a una concentración que es mayor a la que se requiere. Por ejemplo, en el caso si uno normalmente ocupa tal solución a 0,5 molar o a 0,1 molar, uno prepara una solución madre de 1 o 2 molar, una concentración conocida que sea mayor, cosa de que a partir de esa solución uno pueda preparar las otras soluciones que va ocupando diariamente usando la ecuación clásica C1 por B1 igual a C2 por B2, ya sin tener que estar teniendo siempre los reactivos en polvo y estar pesando esos reactivos cada vez que uno quiere hacer una solución. Por eso uno prepara estas soluciones stock o estas soluciones madre. Ya abajito yo pongo que hay que tener especial cuidado en el laboratorio cuando uno trabaja con estas soluciones stock, porque, por ejemplo, si uno prepara una solución de 1 molar que va a ser utilizada para muchas cosas, esa solución madre no tiene que tener contaminaciones, ¿no es cierto? Porque si no se nos van a contaminar todas las soluciones que nosotros hagamos posteriormente. Entonces, las soluciones madres se preparan con mucho cuidado, no necesariamente en condiciones de esterilidad, ¿ya? Eso es súper importante. Tener una solución limpia no necesariamente es una solución que esté estéril, ¿ya? O libre de algún contaminante, alguna bacteria, ¿ya? Porque a veces uno trabaja con las soluciones arriba en el mesón en el laboratorio y no necesariamente bajo mechero o bajo una campana, pero sí tener especial cuidado, uso de guantes, mascarilla, bueno, ahora ya no es necesario decirlo porque todos ocupan mascarilla, pero a veces incluso lentes especiales y por supuesto su delantal. ¿Ya? Algunas de las soluciones clásicas con las que uno trabaja en el laboratorio son soluciones generalmente amortiguadoras, ya que no sé si han visto en química, pero las soluciones amortiguadoras o se llaman también buffer, nos sirven para mantener estables los pH de una solución requerida. Y yo ahora les voy a mostrar algunos ejemplos de compuestos típicos que uno usa en el laboratorio. Ya no es el objetivo que se los aprendan de memoria, ni sepan exactamente cuál es su uso o su fórmula, pero sí que tengan nociones de esto, ¿ya? Uno de estos compuestos se llama tris, el tris base, que es una especie de sal que es muy básica, ¿ya? Pero que nos permite mantener
el pH de ciertas soluciones estables. Ya, por ejemplo, cuando uno prepara esta solución, uno prepara tris 1 o 2 o 3 molar, ya, y esa solución base nos va a servir, o solución stock, solución madre, nos va a servir para preparar todas las demás soluciones. En el laboratorio no estamos a cada rato pesando el tris necesario, sino que tenemos una solución madre de tris que nos va a servir para preparar las otras soluciones que vamos a ir utilizando. El tris generalmente se ocupa para la preparación de geles de poliacrilamida, esto lo han escuchado algunas veces porque es para hacer Western blot, para detección de proteínas, y también para buffer de electroforesis en los Western blot. Acá muestro otro compuesto que es clásico, que se llama EDTA. El EDTA también siempre se ocupa en biología celular, molecular, en soluciones de biotecnología. Siempre, en cualquier laboratorio que ustedes entren, van a tener esta solución de EDTA. En este caso aquí yo les muestro el frasquito como viene en polvo. Ya, yo quise poner estas fotos más que nada como para que ustedes vean que esto es, nosotros compramos prácticamente hasta de las mismas marcas. Uno compra esto en polvo y luego uno va preparando sus soluciones stock. El EDTA es un quelante de iones, no sé si están familiarizados con este término, pero un quelante de iones es un compuesto que es capaz de atrapar algún ion en particular. El EDTA, como se muestra aquí abajito, el EDTA es un compuesto que es quelante de iones bivalentes, preferentemente magnesio o calcio. ¿Y por qué es importante en el laboratorio tener soluciones que sean quelantes de iones? Porque hay muchos iones bivalentes, por ejemplo, el mismo calcio o el magnesio, que son cofactores de enzimas, ¿ya? Y al estar presente en una solución altas concentraciones de calcio o magnesio, las enzimas que van a estar ahí van a estar funcionando. Pero si nosotros agregamos EDTA, estas enzimas van a dejar de funcionar, porque el EDTA va a atrapar todo el calcio que hay remanente. ¿Y por qué es importante? Es raro, porque uno dice, bueno, ¿y por qué el profesor quiere inactivar una enzima? Porque muchas veces nosotros trabajamos con ácidos nucleicos o proteínas y nosotros no queremos que se degraden. Y a veces en nuestras muestras pueden tener pequeñas contaminaciones de nucleasas. Las nucleasas son enzimas que degradan el DNA, o proteasas, que son enzimas que degradan las proteínas, y nosotros no queremos, por ejemplo, si nosotros tenemos una solución con DNA o con RNA, nosotros no queremos que esa solución tenga nucleasas, porque nos van a degradar toda nuestra muestra. Pero aunque nosotros no queramos, nuestra solución sí va a tener nucleasas, porque las nucleasas siempre están en todos lados y son parte de contaminación. Y ya que tenemos nucleasas, decimos, bueno, vamos a tener nucleasas, pero al menos tengamos las inactivas. Y las inactivamos con el EDTA, porque el EDTA va a quelar estos iones. Y normalmente uno también mantiene una solución stock en el laboratorio de EDTA 1 molar o 10 molar, dependiendo de lo que se necesite. Ya otro compuesto típico que uno tiene en el laboratorio, que esto, al menos los que alcanzaron a ir presencial en el 2019, habrán ocupado el NaOH, ya es una base clásica que normalmente en los laboratorios se ocupa para ajustar pH. ¿Ya? Nosotros, por ejemplo, queremos preparar una solución de tris que esté a, no sé, a 12, a pH 12, y nosotros cuando preparamos el tris le agregamos un poco de NaOH para ajustar el pH a 12, ¿ya? Y acá yo le pongo, por ejemplo, le pongo una fotito de cómo viene el NaOH en estos frasquitos, viene así en forma de lentejita, ¿ya? A diferencia de, por ejemplo, el tris que yo les mostraba anteriormente, o el EDTA, viene como la sal, como que uno ocupa en la casa, viene como sal o azúcar. En cambio, el NaOH casi siempre viene en esta forma de lentejita. Otro compuesto clásico también que tenemos en el laboratorio es el HCl, también sirve para ajustar pH, pero al revés. Por ejemplo, si nosotros queremos tener una solución de tris a pH 6,8, nosotros preparamos el tris, le medimos el pH y le vamos agregando gotitas de HCl para poder bajar un poco el pH a la solución, a la concentración deseada. ¿Ya? Pero el ácido clorhídrico, a diferencia de los compuestos que les mostré recién, cuando uno lo compra la solución stock que uno compra es una botella que viene al 37%, ¿ya? Y esta botella que viene al 37%, uno puede ocuparla para diluirla,
y con esas diluciones uno ajusta pH. Si por ejemplo nosotros tenemos una solución y le agregamos un par de gotitas de este ácido clorhídrico concentrado, el pH nos va a bajar demasiado. Y nosotros no queremos eso. Nosotros lo que queremos es el pH ajustarlo de manera adecuada, entonces tenemos soluciones de HCl al 2%, al 10%, al 15%, y esas soluciones nosotros las vamos ocupando para ajustar pH. ¿Ya? Por ejemplo, estas son soluciones clásicas que uno tiene en el laboratorio, NaOH y HCl, por ejemplo, al 5 molar, que nos sirven para ajustar pH, y estas se preparan. ¿Y cómo se preparan? Del NaOH sabemos que se preparan con estas lentejitas de NaOH y le agregamos agua destilada, y el HCl lo preparamos a partir de la solución stock que uno compra, que ya viene líquida, al 37%. Acá hay un ejercicio que sale hasta con la respuesta, que no lo vamos a hacer ahora. La próxima clase vamos a meternos más en el tema de números, ahora es a modo general. Por ejemplo, cómo se prepara una solución de HCl. Disculpen un momento, que hay algunas compañeras que están entrando, compañeros también. Ya. Por ejemplo, dice, ¿cómo preparar 100 ml de una solución 0,5 molar de ácido clorhídrico HCl en agua destilada a partir de una solución comercial, que es como la que yo les mostré recién, que tiene una concentración, en este caso masa-masa o peso-peso, también le llaman, del 38% y una densidad de tanto, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos que con la densidad nosotros podemos saber más o menos cuántos ml tenemos de la solución, y luego con el porcentaje, la masa molar. Ya esto es aburrido porque ya lo vieron en química hace mucho tiempo, y ustedes haciendo los cálculos, si lo hacen bien, van a decir, ya necesitamos aproximadamente 4 ml de la solución comercial para preparar bla, bla, bla. ¿Ya? Eso para esta clase no es importante los números. Para esta clase, ¿qué es importante? ¿Cómo se prepara? ¿Ya? ¿Cómo preparamos una solución de HCl? Lo primero que nosotros tenemos que hacer, por ejemplo, si sabemos que nuestro volumen final es 100 ml, porque nosotros, eso es lo que queremos preparar, 100 ml, nosotros en un matraz o en un vasito precipitado agregamos 50 ml de agua destilada. Y luego, con una pipeta, ¿ya? O con algún gotario que tengamos, nosotros podemos ir agregando de a poco el ácido al agua, y así el ácido se va disolviendo. Como nosotros sabemos que son 4 ml de solución, podemos ocupar una pipeta de estas que hacen como máximo 1 ml, y uno puede poner 4 veces, o lo ideal sería ocupar, por ejemplo, una pipeta serológica, que es un poquito más grande, y tomar directamente los 4 ml y agregarlos al agua. Y una vez que se agregan al agua, se completa hasta llegar hasta los 100 ml en un matraz aforado. ¿Ya? ¿Alguien me puede decir por qué hay que agregar primero el agua? Si yo podría perfectamente agregar los 4 ml de ácido clorhídrico y después completar hasta 100 con agua, pero eso no se hace. ¿Por qué no se hace? ¿Alguien, no sé si esto lo han visto en química quizás? Cualquiera puede responder, no se peleen. Ya. No importa que no contesten, si yo entiendo a veces que algunos pueden ser un poco tímidos, pero aquí lo importante es que hay un dicho que dice, no se le da agua al ácido no se le da de beber. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando se mezcla el agua con el ácido ocurre una reacción exotérmica, ¿ya? Entonces nosotros tenemos el agua y luego le agregamos el ácido, ¿ya? Y así el ácido se va disolviendo en ese poco de agua que nosotros ya tenemos en el matraz. Pero si nosotros ponemos el ácido primero y luego agregamos el agua, esta reacción exotérmica puede producir que salpique o que explote, obviamente no con fuego, pero explota y sale mucha burbuja y uno se va a manchar con ácido, y es algo que obviamente no queremos. Entonces nosotros no le damos de beber al ácido, sino que el ácido se pone directamente en un matraz donde ya tengamos agua. Y para las bases es exactamente lo mismo. Ah, bueno, algo que se me había olvidado decir, por ejemplo, ustedes ya tienen su solución de HCl concentrada, y si quieren hacer varias concentraciones, por ejemplo, si nosotros tenemos nuestra solución stock del 37% y queremos tener una al 10%, otra al 5% y otra al 2%, hacemos primero
la del 10%, por ejemplo, y después esa la diluimos a la mitad para hacer al 5%, y luego la otra la diluimos un poco más para hacer al 2%. Hacemos una dilución seriada. Esto también me imagino que ya lo han visto. Ya no es necesario preparar cada solución por separado, sino que se prepara una y a partir de esa que preparamos vamos preparando las otras en esta dilución seriada. En el caso del NaOH es muy similar a la forma de preparar el HCl. Primero se agrega un poco de agua en un matraz, luego le agregamos el NaOH y finalmente completamos hasta el volumen final. ¿Ya? Nosotros no agregamos el agua directamente sobre el NaOH, sino que agregamos el NaOH sobre el agua. ¿Ya? Y acá también salen los consejos de seguridad, esto siempre hacerlo con guante, su delantal, antiparras también, en caso de ser necesario, y como les decía, también el uso de mascarilla es muy importante porque ayuda a que, por ejemplo, si esto puede desprender algún gas, nosotros no lo inhalemos. ¿Ya? Entonces, yo a esta les llamé soluciones simples. Veo que hay algunas cosas en el chat, pero no puedo verlo. No sé si alguien tiene alguna consulta antes de seguir. No, profe. ¿No? Ya. Las soluciones con las que trabajamos recién, yo les llamo soluciones simples porque son soluciones que tienen solamente un compuesto, ¿ya? Solamente tienen HCl, ¿ya? Y luego, obviamente, el solvente, que en este caso era agua, o NaOH y agua, ¿ya? Solamente tienen un soluto, ¿ya? Pero también en el laboratorio trabajamos con soluciones complejas que tienen más de un soluto. La primera que muestro acá es un clásico de la biología celular y biología molecular, que es el buffer PBS. El buffer PBS es un buffer a base de fosfatos y sal, ¿ya? Por eso, por sus siglas en inglés, como buffer fosfato salino. El buffer fosfato salino se utiliza para lavar, por ejemplo, células que uno tiene en un cultivo in vitro, también para disolver algunos reactivos, por ejemplo, algunas drogas que uno utiliza en biología celular para tratar un cultivo. El PBS a veces sirve para diluir estas drogas, y también el PBS sirve, por ejemplo, para lavar las membranas cuando uno realiza un Western. El PBS tiene una concentración conocida de sales, tanto de NaCl, KCl, fosfato de sodio y fosfato de potasio, ¿ya? La concentración conocida, por ejemplo, de NaCl es 137 milimolar, y nosotros sabemos que si queremos preparar el PBS, nosotros sabemos que tenemos que agregar 8 gramos por litro de solución. Entonces, por ejemplo, si uno quisiera prepararlo, tiene que agregar 8 gramos de NaCl, 0,2 gramos de KCl, y así sucesivamente, hasta preparar el PBS y luego aforar hasta 1 litro con agua, ¿ya? Pero eso nosotros en el laboratorio nunca lo hacemos porque, disculpen, algo que se me olvidaba mencionar, que es súper importante. Yo ponía acá este dibujito donde están los grupos fosfato, los sodio, los cloro también, me faltaron aquí poner los potasios, ¿ya? ¿Por qué pongo esto? Porque así es como el PBS se ve en solución, ¿ya? En solución el NaCl está disociado, ¿ya? El KCl también está disociado. En solución vamos a tener iones de cloruro, iones de potasio, iones de sodio, iones de fosfato, todo disociado, ¿ya? Son sales, por lo tanto se disocian. Y la concentración, tanto de sodio, de cloro, como de potasio, es muy parecida a la del medio extracelular. ¿Recuerdan del BIMI 070 cuando nosotros hablamos de que las células tenían afuera de las células había medio, ¿ya? O sea, hay líquido extracelular, y ese líquido extracelular también tiene sodio, tiene cloro, potasio, y la gracia es que el PBS tiene concentración de estos iones similar a la concentración del líquido extracelular. Por eso, en cultivo, cuando uno trabaja en un cultivo in vitro con células, uno puede lavar estas células con PBS porque las células sienten como que estuvieran en un medio similar a su medio extracelular, ¿ya? Si nosotros las lavamos con agua destilada, va a ser una solución hipotónica y las células se van a morir, ¿ya? Por eso ocupamos el PBS, porque es un buffer en el que las células se sienten cómodas, ¿ya? Y además tenemos estos iones fosfato, que los fosfatos van a servir como amortiguadores de pH. ¿Ya? Luego con el profesor Gaspar Peña van a tener las clases de pH y amortiguadores, entonces no me voy a meter mucho en ese tema.
yo les decía, bueno, el PBS tiene todas estas sales a concentración, pero uno en el laboratorio perdería mucho tiempo si cada vez que quiero ocupar PBS, estar preparando y pesando cada una de las sales. Entonces lo que uno hace, y que ya prácticamente en los laboratorios todo el mundo lo hace, es comprar PBS que viene preparado, pero además viene 10 por, ¿ya? En la clase anterior, o sea, en la introducción de la clase que tuvieron con el profesor Spichiger, él les habló algo de los por, 10 por, 50 por, ¿ya? En el fondo, ¿qué quiere decir esto? Que si uno compra una solución de PBS que está 10 por, quiere decir que es un PBS que está 10 veces más concentrado de lo que se utiliza. ¿Ya? Por lo tanto, para utilizarlo, para que quede la concentración deseada, nosotros tenemos que diluirlo 10 veces. Por ejemplo, si tuviéramos una solución que está al 5 por, nosotros tenemos que diluirla 5 veces para llegar a la dilución deseada. ¿Ya? ¿Y cómo se prepara el PBS cuando uno lo compra y viene 10 por? Fácil, uno hace la ecuación de C1, B1, C2 por B2, entonces, por ejemplo, si tenemos la concentración inicial, a pesar de que el por no es una unidad, ya eso hay que tenerlo muy claro. Cuando uno habla de por, no es una unidad, es simplemente una medida de concentración arbitraria, ¿ya? Es arbitraria, no es una unidad. Entonces, nosotros ponemos concentración 1 es 10 por. El volumen que necesitamos es nuestra incógnita, y eso va a ser igual a la concentración 2, que es la concentración deseada. La concentración deseada es 1 por, ya pese a que no es una unidad, pues le ponemos 1 por, y el volumen final, en este caso, es 1 litro. Entonces el volumen requerido, que sería el volumen 1, serían 100 ml. Por lo tanto, necesitamos 100 ml de PBS 10 por, lo podemos medir con una probeta, ¿ya? Una probeta que me marque hasta el 100, lo puedo poner en otra probeta o lo puedo poner directamente en un frasco de estos azules que son muy clásicos, muy típicos de un laboratorio, y luego tengo dos opciones. La primera es poner 900 ml de agua, ya, porque yo sé que para completar 1 litro me faltan 900, o la otra opción es comenzar a poner agua destilada sin medirla hasta el aforo, ¿ya? Si queremos ocupar un buen aforo, por supuesto que es mejor prepararlo en una probeta, ¿ya? Pero les quería comentar que estos frascos, que son los frascos de vidrio típico que se usan en un laboratorio, tienen acá, bueno, no se alcanza a ver bien, pero un poquito más abajo de la tapa, justo donde hace la curva, tienen un pequeño aforo, ¿ya? Que es un aforo que no es exacto, por supuesto, no podemos comparar el aforo que tiene una botella con respecto al aforo que tiene un matraz aforado, o que tiene una probeta, ¿ya? En este caso el aforo no es tan exacto. Pero en este caso también se puede, porque hay soluciones que uno las tiene que preparar súper exactas y prepararlas en matraz aforado, y en química seguramente también les enseñaron lo de las cifras significativas, las unidades, ¿ya? Pero a veces en los laboratorios de biología celular y molecular no es tan necesario que todo sea ultra exacto, ¿ya? Un profesor de química me mataría si me escucha que le estoy diciendo esto, pero la verdad es que no siempre requerimos exactitud, ¿ya? Entonces, y al final uno lo hace porque para no estar ensuciando tanto material, a veces no tenemos el matraz aforado que corresponde, entonces, por ejemplo, si nosotros queremos preparar PBS 1 por, perfectamente lo podemos preparar en un frasco de estos que tienen el aforo, entonces le ponemos los 100 ml de PBS, que es ojalá que sí estén medidos con una probeta, y luego completamos hasta 1 litro, ¿ya? Preferentemente con agua destilada, ¿ya? Entonces eso... yo se los quería mencionar porque después cuando ustedes entren a trabajar a un laboratorio les van a decir a veces que preparen cosas en botella, que preparen cosas en vaso precipitado, en probeta, y ustedes van a decir, oye, pero en química nos enseñaron que siempre hay que ocupar el matraz aforado, que el aforo es súper importante, y eso, si bien es cierto, para ciertas soluciones, no para todas las soluciones tiene que ser exactamente. Entonces, puede que la solución final no me haya quedado 1 por, puede que me haya quedado 0,99 por, ¿ya? Pero para efectos de el uso que se le da, está igualmente correcto, ¿ya? Y el PBS, así como yo lo pongo como ejemplo, pero así como hay otras soluciones en el laboratorio, uno lo tiene que esterilizar. Y para esterilizar el material, generalmente hay dos grandes formas. La primera, que no la puse acá porque se ocupa para ciertas cosas, es filtrándolo
con filtros especiales de, por ejemplo, 0,2 micrones, ¿ya? Por lo tanto, cualquier microorganismo va a quedar atrapado en el filtro, y uno obtiene una solución filtrada, aséptica, sin ningún microorganismo, pero tenemos que cada vez que preparar una solución ocupar un filtro, y los filtros son caros, ¿ya? Entonces, como uno no siempre está comprando filtros o filtrando todas las soluciones, uno los manda a la sala de autoclave, ¿ya? Nosotros ahora bueno, los que están desde el 2019 conocen, los del 2020 quizás no, pero ahora el Instituto de Bioquímica y Microbiología está emplazado en un edificio nuevo, ¿ya? Y en el segundo piso nosotros tenemos una sala de lavado y autoclave donde hay una persona encargada que se encarga de esterilizar todo el material de todos los laboratorios, ¿ya? Y tiene un equipo similar al que yo puse en la foto, que es como una olla a presión. En realidad es una olla a presión, pero más grande, ¿ya? Y la gracia que tiene el autoclave es que la temperatura que alcanza es aproximadamente 130, más o menos lo máximo que alcanza el autoclave, 130 grados Celsius, y una presión de aproximadamente 25 psi. Y gracias a la alta temperatura, a la presión y a la atmósfera húmeda que se genera en el autoclave, cualquier microorganismo que haya dentro de la solución se muere, por lo tanto vamos a tener una solución estéril, ¿ya? Entonces nosotros preparamos nuestro PBS, lo cerramos, lo mandamos al autoclave, y en el autoclave nos devuelven un PBS estéril, y nosotros podemos perfectamente ocuparlo en cultivo celular, para hacer un Western blot, para lo que sea. Otra solución clásica que uno también ocupa siempre en los laboratorios de biología molecular es la solución TAE. Me parece que, no estoy seguro, pero me parece que esta se las mencionó también el profesor Spichiger en la clase anterior. El TAE, uno puede prepararlo, ¿ya? Porque es un buffer de trisacetato con EDTA, ¿ya? ¿Se acuerdan? El TAE es para ácidos nucleicos y tiene EDTA, ¿ya? Entonces tienen que recordar por qué tiene EDTA el buffer TAE. Ah, porque es para ácidos nucleicos. Y con el EDTA nosotros vamos a quelar todos los iones bivalentes que van a activar las nucleasas, y nosotros no queremos que estén las nucleasas activas. Entonces, por eso el TAE tiene EDTA, para inactivar las nucleasas, ¿ya? Entonces, este buffer de trisacetato, ven, también tiene tris, que lo vimos recién, EDTA y acetato a una concentración conocida. Uno lo puede preparar o también lo puede comprar. Pero, por ejemplo, hay laboratorios que hacen electroforesis de DNA de ácidos nucleicos a cada rato. Tendrían que comprar como 40 botellas de TAE 1 por, ¿ya? Entonces la gente no compra TAE 1 por, la gente compra TAE 50 por, ¿ya? Por ejemplo, acá le pongo dos marcas que son clásicas que uno siempre compra en los laboratorios, que viene TAE a 50 por, y uno después lo prepara. Yo les decía, si el PBS, por ejemplo, que está a 10 por, para preparar un litro tenemos que ocupar 100 ml, ¿ya? O sea, diluir 10 veces. En este caso el TAE lo diluimos 50 veces para poder alcanzar la concentración requerida, ¿ya? Si se fijan, ambos reactivos, yo acá a la izquierda me equivoqué porque la concentración que sale ahí abajo es para el TAE 1 por, y la de la derecha es para 50 por. Pero si se fijan, ambos tienen pH 8, ¿ya? Porque cuando uno hace la dilución, el pH no cambia mucho. ¿Y por qué no cambia? Porque tiene tris, que el tris es un buffer que permite que el pH no cambie en la solución. Ya, entonces aquí un mini ejercicio. Necesitamos preparar 300 ml de TAE 1 por a partir de una solución stock 50 por. Entonces, volumen 1 es la incógnita, la concentración 1 es 50 por, la concentración 2 es 1 por, y el volumen final son 300 ml. Y haciendo la división, 300 dividido 50 da 6 ml. Entonces, el volumen que nosotros necesitamos son 6 ml, y luego completamos. A veces ustedes van a ver en los protocolos que tiene estas siglas, que es CSP. Esto CSP quiere decir completar hasta, en este caso, 300 ml, ¿ya? O ponerle 294 ml de agua destilada. Yo les decía, ¿qué es más correcto? Medir 6 ml de TAE y después medir con una probeta 294 de agua. Eso no sería lo más correcto. Lo más correcto sería medir los 6 ml de TAE y luego completar hasta 300 ml total. ¿Ya? Eso es lo más correcto.
porque a veces las soluciones cuando se mezclan cambian sus densidades. Entonces, esto va a sonar raro, pero no siempre, no siempre 6 ml más 294 ml no siempre dan 300 ml, ¿ya? Porque a veces, por ejemplo, en el etanol pasa mucho. Cuando uno mezcla etanol con agua, cambia la densidad de la solución. Por lo tanto, en este caso, por ejemplo, en el caso del etanol, 1 más 1 no es 2, ¿ya? Porque a veces uno tiene 1 ml de etanol y 1 ml de agua, y uno piensa que el volumen resultante va a ser 2, y a veces no es 2, porque la densidad de la solución cambió, entonces puede que el volumen sea distinto, ¿ya? Por eso lo más correcto es siempre medir el volumen del reactivo que uno quiere, en este caso 6 ml, y luego en un matraz aforado o en una probeta completar hasta 300 de agua destilada, ¿ya? ¿Eso se entendió o quedó raro eso del 1 más 1, a veces no siempre es 2? ¿En química lo vieron? No sé si alguien quedó dudas con respecto a eso para seguir adelante. No, profe. Ya, gracias. Y acá la típica tablita que yo siempre pongo en las clases, siempre pongo una tabla que es importante que ustedes la vean, pero no es importante que se la aprendan. En este caso es una tablita de soluciones típicas que uno ocupa en el laboratorio y cuál es su uso. Por ejemplo, está el PBS, el TAE, ya también hay otro buffer que se parece al TAE, que es el TE, que es el que está ahí en segundo lugar. El TE es un buffer de tris con EDTA, ya no tiene acetato. Y el TE se ocupa, por ejemplo, para almacenar DNA. Uno podría perfectamente almacenar DNA en agua, pero si uno almacena DNA en agua y se contamina con una nucleasa, vamos a perder todo nuestro DNA. En cambio, si lo ponemos en una solución de EDTA, las nucleasas no van a estar activas. Entonces, ustedes me pueden decir, bueno, entonces, ¿por qué no suspendemos o resuspendemos nuestro DNA solamente en EDTA? ¿Para qué es importante el tris? El tris también es importante porque nosotros, si tenemos una solución de DNA o de RNA y cambia el pH de la solución, nuestra molécula de ácido nucleico puede verse afectada también, y nosotros no queremos que cambie el pH. Y como no queremos que cambie el pH, ocupamos un buffer, en este caso un buffer tris, y sumado al EDTA que ayuda a que las nucleasas no estén activas. Ya, y abajo hay otros ejemplos de otros buffers que solamente para que vean que para que tengan después en la memoria las cosas clásicas que uno hace en el laboratorio. Por ejemplo, el DNA Loading Buffer, que es un buffer para cargar DNA en geles de agarosa, ya, pero no quería meterme mucho en eso, sobre todo considerando que no han tenido su práctico y quizás imaginarse una electroforesis no es lo mismo que verla, ya, pero espero que ya el 2022 puedan tener acercamiento a los laboratorios. Otra solución compleja, ya veníamos hablando del PBS o del TAE, que son soluciones que tienen muchas cosas. Otra solución compleja son los medios de cultivo. Ya en este caso yo les puse una foto de un medio de cultivo de células eucariontes. Ya el medio de cultivo, uno cuando lo compra lo puede comprar de dos maneras: líquido o en polvo. Ya en polvo es el que está a la derecha, que viene prácticamente como cuando uno compra un jugo en polvo y uno lo prepara, pone ese polvito, le pone agua y después lo filtra, ¿ya? En el caso de los medios no se autoclavan, solamente funcionan con filtrado, porque si se autoclavan se degradan los componentes del medio. El medio tiene nutrientes, tiene una infinidad de cosas que tiene aproximadamente 50 componentes, entonces uno no puede estar preparando componente con componente en el laboratorio, uno directamente lo compra listo. Y uno, como les decía, lo puede comprar líquido o en polvo. Al menos si uno va a un laboratorio de Estados Unidos o de Europa donde tienen muchos refrigeradores y mucho espacio, compran el medio líquido porque tienen mucho espacio para poder guardarlo. Pero acá, como estamos en Chile, además estamos en Valdivia, entonces nosotros a veces no tenemos mucho espacio para guardar las cosas y compramos el medio de cultivo en polvo. Entonces cada vez que queremos ocuparlo, preparamos y así en el refrigerador podemos guardar 1 litro de medio preparado y no tenemos que guardar 10 litros que nos ocupan mucho espacio, ¿ya? Y para prepararlo, como les decía, aquí hay un videíto que puse, no lo grabé yo, pero lo saqué de internet, pero que es muy bueno. Cómo se prepara el medio, si se fijan, tienen un vaso precipitado, abajo le ponen agitación con un
con un palito magnético. Ese palito magnético uno le llama el pescadito, ya ese pescadito está ahí agitando. Si se fijan, no hay condiciones de esterilidad, solamente limpieza, ¿ya? No hay un mechero, no hay una campana, eso está preparado en el mesón, ¿ya? Se revuelve, queda igual que un jugo de frambuesa. Casi todos los medios son así rojitos porque tienen un compuesto que se llama rojo fenol, que es un indicador de pH, y aquí se le agregó bicarbonato, ¿ya? A veces los medios de cultivo no vienen con bicarbonato y uno se lo tiene que agregar aparte. De hecho, el medio dice, por ejemplo, en este caso era 2 gramos, agregue 2 gramos. Se le agregan 2 gramos de bicarbonato y el bicarbonato sirve para también como un tampón de pH para el cultivo. Luego uno tiene que ajustar pH, ya sea con HCl o con NaOH, que ya los preparamos en la primera parte de la clase, y luego lo filtra. ¿Ya? Ahora sí estamos adentro de una campana de cultivo en condiciones de esterilidad. ¿Ya? ¿Y cómo se filtra? Lo de arriba es un filtro, y lo de abajo es la botella, está todo estéril, menos el medio de cultivo, y se conecta a esa manguerita que es una bomba de vacío, que le hace un vacío a la botella, cosa de que uno ponga el medio, y el medio vaya bajando de a poquito. No sé si alcanzaron a ver, pero el filtro tiene una membrana que es de 0,2 micrones, por lo tanto no pasa por ahí ninguna bacteria. Ahora cuando ya se está terminando el medio se va a ver esa membrana blanca que está ahí quedó atrapado todo lo que no queremos, y abajo quedó nuestro medio en condiciones de esterilidad. ¿Ya? Luego el filtro se saca, y se tapa con una tapita que generalmente viene ahí mismo en los filtros y se guarda a 4 grados Celsius. Ya se guarda, no sé si están familiarizados con las temperaturas de los refrigeradores, pero los refrigeradores, el mismo refrigerador de las casas de ustedes está a 4 grados, la parte de abajo donde uno guarda, no sé, la mantequilla, qué sé yo, y la parte de arriba, que es el congelador, está a menos 20. ¿Ya? Para que tengan una idea, porque después cuando ustedes comienzan a trabajar en algún laboratorio, no les van a decir, guárdalo en la parte de abajo del refrigerador, guárdalo en la parte de arriba. Siempre te dicen, oye, guárdalo a 4 o guárdalo a menos 20. Entonces ahí uno sabe, menos 20 es la parte del congelado y a 4 grados es la parte que no está congelada. En este caso del medio de cultivo se guarda a 4 grados. Otro compuesto bien conocido también, sobre todo para los que trabajamos con cultivos celulares, es un compuesto que se llama dimetilsulfóxido, o también conocido como DMCO. El DMCO es un compuesto polar que sirve para disolver drogas, ¿ya? Muchas veces uno compra drogas no es que yo compre droga, uno compra droga en el laboratorio, para hacer tratamientos de células y tiene que diluirlas en algo. Algunas se diluyen en agua, otras en etanol, otras en PBS, pero la gran mayoría se disuelve en DMCO, ¿ya? Porque tienen la capacidad de poder disolverse en este compuesto que yo les decía que es polar, pero la gracia que tiene el DMCO es que es difícil que el DMCO se contamine, entonces nuestras drogas guardadas en el laboratorio en DMCO van a estar como en un ambiente bien estéril y no contaminado, pero además el DMCO es un anticongelante. Y la gracia es que, por ejemplo, nosotros, si disolvemos una droga con DMCO y luego la guardamos en el congelador, o sea, a menos 20, si disolvemos esta droga y lo guardamos en el congelador, nosotros sabemos que, a pesar de que la droga esté a menos 20 grados de temperatura, o sea, esté bien preservada, no se van a formar cristales de agua que rompan la molécula. ¿Ya? Es súper importante, no sé si en química lo vieron también, pero cuando el agua se congela forma cristales y muchas veces todo lo que está a su alrededor se rompe por culpa de estos cristales. Y el DMCO, al ser un anticongelante, nos permite tener a las drogas guardadas a menos 20 grados, pero sin tener que formar estos cristales de agua. ¿Ya? Aquí puse un esquema súper simple, pero es algo importante para tener en consideración en el laboratorio. Nosotros primero disolvemos el compuesto en este DMCO, y esto vale para todo, no solamente para el DMCO. Uno disuelve un compuesto y genera su solución stock, ¿ya? Y esta solución stock uno la puede dividir en distintos tubitos. Por ejemplo, nosotros tenemos una solución stock de 10 ml y podemos dividirla en 10 tubitos de 1 ml cada uno.
¿Y por qué es importante tener estos 10 tubitos y no tener uno solo grande? Es por si se nos llega a contaminar un tubito, nosotros lo botamos y nos quedan 9 más. Pero si nosotros llegamos a contaminar la solución stock, ya no nos queda nada. Y cada uno de estos tubitos en el laboratorio se conoce como alícuota, ¿ya? Cuando uno le llega un reactivo que viene, no sé, en un frasco grande y uno lo quiere dividir en otros frasquitos más chicos por si se llegara a contaminar, uno le llama alícuota, ¿ya? Y también las alícuotas no solamente son importantes de hacer por el tema de la contaminación, sino que, como les decía, muchas veces se guardan en el congelador, ya sea a -20 o incluso en otros congeladores más potentes a -80 grados Celsius, y para no estar congelando y descongelando a cada rato el compuesto principal, stock, uno descongela cada tubito que va a ocupar, ¿ya? Y los otros que no ocupa se mantienen en el refrigerador y de esa manera duran más. Entonces, importante tener en consideración el concepto de alícuota. Otro compuesto que también se usa mucho en biología molecular, biotecnología, es el medio de cultivo para bacterias o medio de cultivo para levaduras, que se llama LB. Y el medio LB también tiene una composición de sales, extractos de levadura y un montón de otras cosas, y que obviamente uno, para no estar preparándolo, uno lo compra en polvo, igual que el medio de cultivo, que también viene en polvo, pero como se ocupa mucho, en vez de venir en sobre, generalmente vienen estos frascos de 500 gramos, 1 kilo, y uno lo va pesando y luego lo disuelve con agua y también lo manda al autoclave, y en el autoclave se generan las condiciones de esterilidad para poder después hacer nuestros cultivos bacterianos. ¿Ya? Y bueno, ya les hablé de los medios que uno utiliza en biología celular, molecular. Vamos a hablar ahora un poquito de biotecnología industrial. Yo pensaba hacer un recreo a los 40 minutos, pero en realidad me doy cuenta que ya estoy casi terminando, así que con esto termino y damos por finalizada la clase. La biotecnología industrial, en el fondo, ¿qué es? Es tener, poder hacer un escalamiento de cultivos. Ya, por ejemplo, tenemos un cultivo que puede partir de un tubito chiquitito, yo lo voy pasando a tubitos más grandes, a finalmente terminar en bioreactores, así se llaman, son como, imagínense un matraz gigante, pero que tiene un sistema, qué sé yo, de filtrado, sistemas de hélices para que los cultivos estén aireados, etcétera. Hasta 60 o 180 litros pueden llegar, o incluso muchos más. Por ejemplo, los fermentadores de cerveza que tiene, no sé, la misma cervecería Kuzman acá en Valdivia, o la CSU, son fermentadores gigantes de muchos litros, la verdad no sé cuánto, pero muchos litros, y esos fermentadores son bioreactores, ¿ya? Y el bioreactor no es que se tira todo el líquido directo al bioreactor, sino que todo parte a partir de soluciones más pequeñas que uno va escalando, va haciendo un escalamiento. Ya la biotecnología industrial en general permite la generación de bienes o servicios. Ya los bienes pueden ser, por ejemplo, alimentos, qué sé yo, como el vino, la cerveza, el pan, el queso, y servicios también como, por ejemplo, purificación de agua o tratamiento de residuos, etc. ¿Ya? ¿Y por qué le cuento esto? Porque en realidad, para que esto ocurra, para que a través de la biotecnología se generen bienes o servicios, tenemos que trabajar con microorganismos. Y los microorganismos tienen que crecer en algún medio. Y nosotros tenemos dos tipos de medios para trabajar en el laboratorio, en los laboratorios de biotecnología que luego se van a industrializar. Están los medios definidos y los medios complejos. Los medios definidos, por ejemplo, está acá yo les pongo algunos ejemplos: el medio mínimo M9, el YPD, el YM, son medios de cultivo que son conocidos y que tienen concentraciones conocidas de cada uno de sus compuestos. Por ejemplo, 6 gramos de fosfato de sodio, 3 gramos de fosfato de calcio y así, concentraciones conocidas, ¿ya? Y eso también uno los puede comprar en polvo y luego los prepara con agua destilada para crecer los microorganismos. Estos medios, como son de concentraciones conocidas, son caros, porque alguien los tiene que preparar y uno después los tiene que comprar. Y por otro lado, como les decía, están los medios complejos, que son mucho más baratos porque son generalmente derivados de otras industrias. Por ejemplo, uno de los más conocidos es la melaza. La melaza es un derivado de la industria de la caña de azúcar,
Y la melasa es un compuesto utilizado para el crecimiento de microorganismos a gran escala, por ejemplo, para el tratamiento, de algunos residuos o tratamiento de biolixiviación para extraer cobre, por ejemplo. Se utiliza melasa para que crezcan estos cultivos porque es un medio rico y es un medio, por supuesto, más barato, pero tiene sus ventajas y sus desventajas. Un medio conocido, nosotros sabemos exactamente lo que tiene, por lo tanto podemos predecir cómo va a funcionar ese medio, pero es caro. Y por otro lado, un medio complejo, nosotros más o menos sabemos de qué está compuesto, ya, por lo tanto, no es tan predecible su utilización en el cultivo. Nosotros no podemos predecir también cómo va a funcionar, porque no conocemos bien su composición, pero por otro lado es más barato. Entonces, dependiendo de lo que uno quiera hacer, ocupa un medio complejo o un medio definido. Generalmente los medios complejos se utilizan para cultivos muy grandes y los medios definidos se ocupan para cultivos más pequeños. Por ejemplo, acá tenemos una tablita donde nos dice que la concentración, por ejemplo, de azúcares totales para la melaza varía entre 46 y 56%. Entonces podemos tener melasas de diferentes tipos, ¿ya? De concentraciones no tan desconocidas, pero semi desconocidas. Entonces no podemos predecir bien cómo va a funcionar, ¿ya? Y bueno, cortita la clase de hoy. Al final dejé algunos ejercicios que van a ir en el PDF, pero los vamos a resolver la próxima clase. Como les decía, la próxima clase vamos a resolver algunos de los ejercicios. También por programa, la próxima clase tiene que ir con una pruebita. Iba a ser prueba de entrada, pero creo que considerando que la primera clase están recién partiendo, yo creo que vamos a hacer la prueba de salida ya en la próxima clase. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a resolver ejercicios. No van a ser ejercicios complejos, van a ser ejercicios simples como los que vimos recién, a partir de soluciones stock que están a 50 por, a 10 por. Prácticamente vamos a usar la fórmula del C1, B1, B2 por B2, ya no vamos a usar cosas más complejas, pero es importante saberlo, ¿ya? Y la prueba, vamos a resolver algunos ejercicios y la prueba va a ser de salida. Para que lo tengan en consideración, en la prueba de salida voy a hacer dos preguntas. Una, que resuelvan un ejercicio, y otra pregunta de contenido, del contenido que acabo de pasar en la clase de ahora. Pero van a ser cosas simples, ¿ya? Más o menos consideraciones, por ejemplo, considerar esto que yo les decía del ácido. Nunca se le pone el agua al ácido, siempre se pone el ácido al agua, ¿ya? Para que no explote y todo lo que ya les mencioné. Entonces, eso, no sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿La prueba va a ser por Sócrates? Sí, Sócrates, sí. Qué bueno que me recordaste. Va a ser por Sócrates. Y va a ser al final de la clase. ¿Ninguna otra pregunta? Bueno, ahora puedo ver el chat. Bueno, lo del... Francisca pregunta lo del ácido con el agua. Eso es justamente lo que acabo de decir. Y Juan, que no sé, dice... Bueno, ojo, como esta clase queda grabada, yo tengo asistencia de los que vinieron. Obviamente no es obligatoria la asistencia acá, pero para la próxima prueba, el que no asiste, o sea, para la próxima clase, como es con prueba de salida, el que no asiste obviamente no va a tener un 1 en la prueba si no está presente. Dice acá que momento en que las cifras significativas nunca importaron. Bueno, en realidad yo les dije, obviamente importan las cifras significativas porque ustedes tienen que entender el concepto y de dónde viene todo esto. Yo lo que les mostré ahora es como el manejo clásico del laboratorio, ¿ya? Pero eso no quiere decir que las cifras significativas no importen, porque lo que les enseñaron sus profesores de química está bien. Bueno, doy por finalizada la clase, después la voy a subir al sistema, ya sea directamente o por OneDrive. Si no hay ninguna otra consulta, nos despedimos. Hasta luego. Chao, Chao, profe, que esté bien. Chao, profe. profe. Chao. Gracias. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe.